Una popular canción dice algo así como que parecería que venimos al mundo, los seres humanos, solamente para aprender. Un poquito pesimista y amargada la canción, ¿verdad? Pero hay algo interesante en esto, y es que de todas maneras admitamos que solo somos y aprendemos los seres humanos, ¿no? No es el caso de los animales, que la naturaleza los equipa de todo lo que necesitan más o menos para vivir. ¿Qué es lo que caracteriza al aprendizaje humano? Porque los animales también aprenden. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al aprendizaje humano? ¿Cuáles son las áreas del aprendizaje? ¿Cómo se mide la inteligencia, que es la condición para aprender? ¿Esas mediciones son confiables o no habrán servido también para propósitos deleznables, rechazables por definición? ¿Cómo se construye, en fin? Porque de eso sí estamos seguros, de que de alguna manera la inteligencia también se construye sobre la base de lo que la naturaleza nos provee ella misma. Vamos a ver todo esto en esta edición de EduCeres. Aquí comienza EduCeres, un momento para pensar la educación. Producción y presentación, Luis Ulloa Morel. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué es el aprendizaje? En general, aprendizaje es el proceso por el cual se generan cambios relativamente duraderos en las posibilidades de la conducta de determinados organismos, producto de la experiencia y de la práctica, y no de los mecanismos naturales como la maduración o los instintos. Esa es la definición más global del término de aprendizaje. Puede ocurrir el aprendizaje en animales dotados con órganos nerviosos superiores, desarrollados precisamente para la capacidad de modificar su conducta. Nos interesa de todas maneras en especial el aprendizaje humano. ¿En qué consiste el aprendizaje humano? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que tiene el aprendizaje humano de especial? Aquí queremos plantear 4 características que corresponden al aprendizaje humano y no al de los animales. Número 1, el aprendizaje humano tiene una potencialidad para abarcar una cantidad y una variedad, áreas y contenidos superiores, muy superiores al del resto de los animales. Número 2, el aprendizaje humano se basa en la adquisición, en el manejo y en la comunicación de significados. 3. El aprendizaje constituye la base principal de la conducta humana. Y finalmente, 4. El aprendizaje humano ocurre durante toda la vida. El estudio del aprendizaje corresponde a la psicología, pero es claro que la relación con la pedagogía es tan estrecha que a veces suele confundirse ese estudio con el estudio propio de la pedagogía. Y la pedagogía tiene que ver con el aprendizaje claramente porque la acción dirigida a que otros aprendan, es decir, la enseñanza, supone el conocimiento de cómo funciona, en qué consiste el aprendizaje. Solo puede entenderse cómo enseñar a cabalidad si entendemos a cabalidad, o por lo menos lo suficiente, cómo funciona y en qué consiste el aprendizaje. La más extendida de las clasificaciones del aprendizaje se debe a Benjamin Bloom y sus colaboradores, quienes establecieron 3 grandes dominios de lo que se aprende, de lo que es posible aprender. Clásicamente establecidos, ha experimentado modificaciones, pero en general se mantiene esa clasificación como base para los estudios sobre el aprendizaje y sobre lo que la pedagogía ha de tomar en cuenta muy seriamente para la enseñanza. Esos 3 dominios o áreas son el aprendizaje cognitivo,
lo que tiene que ver con conocimiento, percepciones sensoriales, lenguaje, lectoescritura, conceptualización, razonamiento, comprensión, estrategias de conocimiento como el análisis y la síntesis, los conocimientos procedimentales, es decir, cómo operar, cómo hacer las cosas, lo que en inglés suelen denominar con aquello del know-how. Un segundo elemento es el de las actitudes, es decir, el aprendizaje afectivo tiene que ver con valoraciones, gustos, amores, odios y todo lo que se relaciona con aquello de los afectos, de las relaciones con los demás y con el medio, con la naturaleza, por ejemplo. Y está también el aprendizaje psicomotor, el que tiene que ver con el manejo del cuerpo, con el manejo de las manos, con el manejo de las piernas, con el manejo, en fin, de nuestra composición corporal. Estos tres dominios, como se comprenderán, actúan no por separado, sino de manera muy conjunta. Hay una interrelación clara entre ellos. Por ejemplo, para conocer se necesitan emociones, se necesitan sentimientos, afectos, y cualquier tipo de aprendizaje está muy ligado a estos afectos. Y para sentir afectos de verdad hay que conocer, en fin, que hay una interrelación que no puede, por supuesto, obviarse. Se han intentado otras clasificaciones que atienden más bien, por ejemplo, al origen y a los estilos de aprendizaje. Se habla, por ejemplo, de aprendizaje por habituación, aprendizaje por asociación, aprendizaje por improntas, por huellas, y aprendizaje social. Una clasificación que a mi gusto no parece del todo convincente, pues parece adolecer, por ejemplo, del solapamiento, es decir, de que un tipo de aprendizaje está ya implícito en otro. Por ejemplo, ¿quién dijo que el aprendizaje de impronta o el aprendizaje por asociación o el aprendizaje de por habituación, por ejemplo, no es también social? De hecho, todo aprendizaje verdaderamente humano es social al final o al inicio, es decir, el aprendizaje humano precisamente es social. Recordemos aquello de que lo de Paulo Freire, de que el ser humano aprende con los demás, con la mediación del mundo. Podemos aprender porque tenemos inteligencia, es decir, la capacidad para aprender y para resolver situaciones, problemas con lo aprendido. Esa sería una aproximación bastante general al concepto de inteligencia. La inteligencia se basa obviamente en factores naturales iniciales, las condiciones cerebrales en general, pero se modifica debido a factores culturales. La inteligencia se desarrolla con el entrenamiento. Es decir, la inteligencia entonces tendría dos grandes componentes: el natural, original, digamos, y la inteligencia que se va cultivando, que se va desarrollando, que se va extendiendo, que se va haciendo mayor, más compleja, más eficiente, digamos, con el entrenamiento. Se denomina coeficiente intelectual, un término bastante discutible pero interesante, la relación existente entre la capacidad de respuesta del sujeto y factores como la edad, es decir, el factor cronológico, y elementos culturales y sociales que intervienen, por supuesto, en la capacidad de dar respuestas a las diversas situaciones. Este tipo de medición de la inteligencia no ha podido estar exento de cuestionamientos por la tendencia que en la práctica ha tenido mucha cabida a usarse para estigmatizar sectores, para el racismo, para el sexismo, para justificar el coloniaje, para justificar la pobreza de unos, una especie de sociología basada en la supuesta superioridad intelectual de unos pueblos sobre otros. Un sistema educativo debería estar
en gran medida encaminado a hacer del educando una persona más inteligente, es decir, con más capacidad para aprender, con más estrategias para el aprendizaje. De hecho, Howard Gardner ha sido uno de los psicólogos, en este caso norteamericanos, que más ha contribuido con de los estudios de la inteligencia, estableciendo la existencia de múltiples formas de inteligencia. Habla de 8, pero luego se habla de más, con lo cual se quiere decir que todos y todas somos inteligentes y tenemos, sin embargo, una tendencia a desarrollar un tipo de inteligencia sobre otro. Decía que los sistemas educativos deberían procurar hacernos más inteligentes en la medida en que nos dote de estrategias, modos de aprender más y mejor y cada vez más. Es uno de los, digamos que, grandes objetivos, digamos que transversales, que debía estar siempre presente en esto. Con todo, hay que desestigmatizar la inteligencia como algo, como esa especie de halo con que la naturaleza ha dotado a unos y a unas y que le ha negado a otros. En realidad, todos y todas somos inteligentes de alguna manera y hasta un grado, y tenemos la esperanza siempre de mejorar nuestro grado de inteligencia. Con esto de saber, de haber aprendido, hay que tener cuidado porque hay áreas del aprendizaje y tipos y niveles de aprendizaje con los cuales que decimos tener y que en realidad no tenemos. Cuando hablamos de que usted sabe cómo se maneja un vehículo de motor o cómo se maneja tal o cual instrumento o se hace tal o cual cosa o se toca un instrumento musical en este caso, estamos hablando de actividades, de un saber hacer, de un know-how que no equivale a un tipo de aprendizaje que también lo es, más reducido, de otro nivel, que es el saber, a ver, cómo se toca piano. Usted le dijeron teóricamente cómo se toca piano, ahora usted no se ha puesto a teclear, a digitar un piano, de manera que en el fondo usted tiene la noción de cómo se hace esto, pero verdaderamente no se puede decir que ha adquirido la experiencia, la experticia para ello. De todas maneras, es importante esto del aprendizaje y es importante que le presten atención a esto de cómo se ha utilizado cómo se han utilizado los distintos tipos de mediciones de la inteligencia con fines bastante criticables, bastante rechazables en general. Eso no quiere decir que la inteligencia no sea de alguna manera apreciable y de alguna manera evaluable, medible, pero al final todos somos inteligentes y tenemos que prepararnos para convertirnos cada vez en más inteligentes, es decir, más preparados para aprender nuevos elementos. Hasta la próxima. Gracias por ver y escuchar EduCeres. Hasta un próximo encuentro.